Por aquí ya tengo las tres máquinas. La primera es la Babyliss Silver FX. La segunda es la Stahlkraft Rogue. Y la tercera es la W Mark. Vamos a ver sus diferentes características de cada una. Iniciamos con la Silver FX. Pesa 381 gramos. Cabe mencionar que el 26 de a un costado son los grados centígrados que marca mi báscula. Ahora la Rogue. Pesa 300 gramos. La Mark. 305 gramos. Con la palanca de elevaciones FX. Esta es la primera, recuerden. 2, 3, 4 y 5. Ahora vamos con la Rogue. La primera, 2, 3, 4 y 5 posiciones. La Mark. La primera, 2, 3, 4, 5 posiciones. Cuchillas. Vamos a ver que trae una cuchilla cóncava con astriado. Cóncava, lisa. Y la Mark, cóncava con astriado. Botones de encendido, la Silver FX. Vamos a ver qué tan rápido puedan prenderla y apagarla. Vamos con la Rogue. Hay que presionar. La respuesta también es buena. La Mark. También hay que presionar. También la respuesta es buena. Vamos con las entradas de alimentación. La Silver tiene una entrada que la hace su marca de Babyliss. Es diferente. Vamos a ver la Rogue. Igual la entrada que hace especialmente Stahlkraft para la Rogue. Y la entrada de carga de la Mark, que pues ya es tipo C. Y aparte trae pines para que carguen aparte en su base de carga. Bien, vamos a lo más interesante, los motores. Vamos a ver cómo reaccionan. Vamos a empezar con la FX. Vamos a prenderla. Vamos a intentar detenerla. No la logro parar, pero sí se ve en los dientes de la cuchilla interna como se empiezan a detener un poco. 6800 revoluciones. La Rogue. Vamos a encenderla. $10,000 revoluciones. Esta sí, aunque la quiera parar. Recuerden que trae la nueva tecnología de motores vectoriales electromagnéticos, entonces no la paro. Creo que hasta me dolieron más los dedos. Vamos por último con la Mark. Esta de plano no la puedo parar. Esta dice que de 9,000 a 10,000 revoluciones. Igual motor vectorial. Mi opinión como barbero, la Babyliss no es nada ergonómica por su forma cilíndrica. Es muy pesada. Hace buenos desvanecidos. Rara la vez se atasca en el cabello denso. Y pues lo que trae extra, que trae un arillo para colgarlo. Esta en el mercado la encuentran aproximadamente entre 2,800 a 3,000 pesos. La Rogue es más ergonómica por su forma. Se puede agarrar muy bien, se siente muy bien a la hora de encender. Me batalla un poquito a la hora de encenderla porque su botón está como muy pequeño. Si empiezan en la barbería no se las recomiendo porque su cuchilla es demasiado fina. Y pues al inicio, como no sabemos desvanecer muy bien, luego dejamos líneas. Pero si encuentran una buena técnica para desvanecer y con
en conjunto con su palanqueo, pues es una buena opción. Esta está dentro de los 2.500 a 2.800 pesos. Es buena opción por su motor vectorial. Y la que super les recomiendo pues es la W Mark. Ya por ahí tengo unos shorts en donde hago la revisión de esta máquina. Es muy bonita, a mí me gusta. Pueden cambiarle su carcasa de varios colores. Es ergonómica, es pequeña, tiene un buen agarre. Es súper potente, es más escandalosa, pero se la súper recomiendo porque esta no se atasca para nada ni en el cabello denso ni más grueso. Entonces pues es un monstruo a la hora de cortar cabello. Entonces, aparte de que también tiene la entrada de tipo C, entonces es súper recomendable. Esta oscila entre los 2.500 a 3.000 pesos, depende en qué plataforma la consigan. Viene muy, muy buena la W Mark. Y bueno, pues barbers, a continuación les dejo un video en donde comparo a las tres máquinas cuando corto cabello. Esto es todo por el video de hoy. No se les olvide suscribirse, activar las notificaciones y compartir. Todos somos Barber Fido Campos. Saludos.